Saludos muy cordiales, estimados alumnos y alumnas, estudiantes de Alberto Motesi University, y me da mucha alegría de que estén tomando este curso de la personalidad de un líder político. Necesitamos hombres y mujeres que desarrollen ese carácter que pueda hacer la diferencia en nuestras naciones. La situación política actual, la crisis que estamos viviendo actualmente en nuestras naciones, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, nos llama a gritos desesperados por hombres y mujeres cabales, hombres y mujeres que deseen ponerse en la brecha con la visión de transformar sus naciones y desarrollar un gobierno que sea justo, que tenga compasión y que busque el bienestar de todos los ciudadanos. Estamos en una crisis porque no es eso lo que estamos viendo en muchos países del mundo. Por eso es necesario que los hijos de la iglesia que tienen ese llamado se preparen, vayan. Uno de los objetivos de la Universidad Alberto Motesi es capacitar a los hijos de la iglesia para que vayan a esas esferas de influencia, para que transformen nuestra sociedad para la gloria de Dios. ¿Cuáles son esas esferas de influencia? Bueno, tenemos las artes, el cine. Es importante y esencial que en nuestras iglesias desarrollemos o capacitemos o discipulemos a nuestros jóvenes y a los que tienen el llamado para trabajar en el cine, en la música, en las artes, para que vayan y penetren esas esferas, pero con la visión de transformar la sociedad. Que a través de las películas, que a través de la música, que a través del arte puedan inyectar y transmitir los valores cristianos en nuestra sociedad. Y otro de esos campos es el gobierno, la política. Todos nosotros sabemos muy bien la situación caótica que vive la mayoría de nuestros países. Estamos muy conscientes de que se necesita que se levante una nueva generación, un nuevo grupo de hombres y mujeres con el temor de Dios y que tengan en su corazón el deseo de ver sus naciones transformadas. Que tengan en su corazón el deseo de ver nuestros países siendo gobernados por personas que sean justas, por personas que deseen el bienestar de nuestras naciones. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de las características de un líder político. ¿Cuáles son las características que debemos desarrollar si queremos trabajar en ese campo y si queremos ser de bendición a nuestras naciones y si queremos ver transformación? La primera característica que una persona que va al campo de la política debe desarrollar es la integridad. La integridad no es otra cosa más que lo que mostramos. Eso es lo que realmente somos. Alguien definió integridad como la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. ¿Qué definición más clara, más determinante? Mantener el estado de pureza sin contaminación con el mal, con el daño, ya sea que este mal o daño sea físico o sea moral. De una manera espiritual en particular, todos los que somos cristianos o creemos en Dios, debemos desarrollar esa visión de no contaminarnos, de no permitir que la contaminación de lo que está alrededor nos afecte a nosotros, sino que ir y desarrollar la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, todo líder político, en particular si son cristianos, aunque todos deberían de tenerlo, pero nosotros por ser cristianos somos los que debemos de ser el ejemplo en esto, es la integridad.
Porque uno de los problemas que hemos visto en el pasado es que líderes políticos cristianos son los que han dado el peor ejemplo. Son personas de que se han dejado contaminar, que se han vendido al sistema de corrupción. Por eso es que un líder debe de ser íntegro, con la visión de mantener su vida, su persona, su visión libre de la contaminación que permea el mundo, de la contaminación que abunda en donde quiera que vamos, porque la contaminación, la corrupción está en todas las áreas de nuestra sociedad. La segunda característica que quiero hablarles de un líder político son los valores familiares. Los valores familiares, morales, lo cual incluye justicia y compasión. Valores familiares. Una de nuestras quejas actualmente es cómo van avanzando en nuestra sociedad y en nuestras escuelas, en nuestros países, los valores que están corrompiendo lo que son nuestros niños y los están guiando por una ideología que es completamente contraria a los valores morales que nosotros como cristianos proclamamos y que tenemos en nuestras vidas y que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, un líder político cristiano debe de levantar esos valores, los valores familiares, los valores morales, el valor de la justicia, el valor de la compasión. Tanta explotación que ha habido en muchos países, la pobreza abunda y el político muchas veces cuando da sus discursos habla muy bonito, pero luego nada de lo que dice cumple. Los discursos son muchas veces una manera de poder llegar a obtener el poder que se anhela y que se busca. Pero como cristianos, en particular aquellos de que están desarrollando un llamado a la política, deben de ser honestos, sinceros. Lo que digan deben de hacer. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que nuestro hablar debe ser sí o no y que lo que digamos lo vamos a cumplir. Por lo tanto, es muy importante, es muy esencial que nosotros, si proclamamos valores familiares, debemos de vivirlos. No podemos proclamar valores familiares si como cristianos estamos viviendo en situaciones cuestionables. Un líder político tiene que tener esos valores transparentes, tiene que mostrarlos, no tiene nada que avergonzarse cuando sale en el campo, porque una de las cosas que ocurren muchas veces es que tratan de sacarle los trapitos al sol a los políticos y si no se han cuidado en sus valores, se los encuentran. Por lo tanto, es muy importante tener valores, vivirlos y luego implementarlos cuando se está trabajando en el campo de la política. Otra característica, la tercera característica de un líder político debe ser inmune a la corrupción. La historia de nuestra querida Latinoamérica y ya a veces en Estados Unidos y en otros países es la corrupción. Cómo este monstruo de la corrupción se ha metido de una manera increíble al punto de que todos los poderes políticos están siendo impregnados por eso. Entonces hay una manipulación increíble y ya no se puede vivir 100% en justicia porque hay corrupción en nuestros países. Y como líderes políticos cristianos debemos de orar, buscar mucho de la presencia del Señor para evitar que la corrupción nos coma, nos devore, en particular los que están trabajando en la política. Nunca le aceptes un regalo a un líder que ya está en la política, en particular si es corrupto, porque tarde o temprano te lo va a pedir de regreso, te lo va a cobrar y te has vendido. Entonces es muy importante mantener esa firmeza
de ser inmune a la corrupción. Yo nací en Guatemala, viví en Guatemala hasta los 20 años y me dio mucha tristeza cuando un candidato cristiano se postuló a la política y mucha gente que ya estaba cansada de la corrupción votó por este candidato. De una manera increíble arrasó políticamente hablando y ganó la presidencia. Pero luego le encontraron corrupción. Se dice que fue uno de los más corruptos del país y dejó un mal testimonio. Cuando quiso venir otro cristiano para postulándose, ya no le creyeron. Es muy importante, por eso, que un líder político, en particular, si viene de una tendencia cristiana, debe de mantenerse en pureza, libre de corrupción. No permitamos que la corrupción siga tomando control de nuestras naciones, de nuestros países, y creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de discipular de una manera bien intensa y sistemática a nuestros jóvenes y a nuestros líderes que van en ese campo. Otra característica de un líder político es que tenga valor y convicción para transformar el país. Una sola persona puede hacer la diferencia. Una persona que tenga la convicción, que vaya respaldada por el poder de Dios, puede hacer la diferencia en un país. Entonces es muy importante que todo cristiano, todo hijo de la iglesia que va al campo de la política, tenga valor y tenga convicción, a la vez que va a tener sabiduría, porque tampoco se va a meter de una manera muy así y va a arriesgar su vida. Tiene que actuar con mucha sabiduría, como dice la palabra de Dios, sed astutos como la serpiente y mansos como una paloma. Hay que usar estrategias, hay que ser sabio, hay que ir ganando terreno, estableciendo bases antes de establecer un cambio, pero un líder cristiano debe ir con la visión de cambiar una nación, de llevar una nación a un momento de democracia, a un momento donde haya justicia, donde haya equidad, donde haya misericordia y compasión para aquellas personas que están sufriendo. Que tenga convicción, que tenga valor para transformar una nación. Porque si nuestra visión no es transformar, si nuestra visión no es cambiar las estructuras de un país de una manera positiva, entonces ¿para qué vamos? Solo para ser parte del montón, creo que no es conveniente. Si tenemos la convicción de que vamos en el campo de la política para transformar, sigamos, vayamos con la bendición de Dios. No vayamos para ser parte de el mal que ya existe en nuestras naciones. Otra característica, que vean en la carrera política una oportunidad para dejarle una mejor nación a sus hijos y a sus nietos. Muchos de los políticos corruptos no están pensando en las generaciones que vienen, ni siquiera están pensando en sus hijos. ¿Por qué? Porque debido a la corrupción, no sé qué tan exacta sea esta estadística, pero escuché una estadística hace tiempo que decía que la corrupción en los países roba más del 50% de los recursos de un país. Otra característica importante en lo que es ser un líder político es que tenga visión para dejar marca en la historia. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que no llegaron ahí simplemente para cumplir una función, sino porque tenían un propósito. Querían marcar la diferencia y por eso sus nombres quedaron en las páginas de la historia como personas que cambiaron sus entornos, que no siguieron con el status quo, sino que hicieron la diferencia al llegar en ese lugar. Y creo que para los políticos cristianos esto debe ser algo esencial. Entrar con la visión de marcar la diferencia.
En la Biblia encontramos varios ejemplos de eso. Uno de ellos fue José. José que fue llamado para ser gobernador de Egipto. La presencia de José en el gobierno de Egipto dejó una marca para toda la historia. Un buen administrador. Alguien que supo manejar muy bien los recursos del país para que todos tuvieran alimentos, para que todos tuvieran acceso a esos recursos y para que el país fuera un país próspero. José libró al país de un hambre que iba a venir. José libró al país de una crisis de 7 años que se aproximaba. En los años buenos que Egipto tuvo, José supo aprovechar para administrarlo bien, para guardar recursos, para cuando vinieran esos tiempos en los cuales iba a haber escasez. Tenía una visión. Sabía que él estaba ahí por designio de Dios y que tenía un propósito para estar ahí. Todo político cristiano debe de ver el gobierno como un campo de misión, no simplemente como un trabajo, como un campo de misión, donde vamos a ir a marcar la diferencia, donde vamos a ir a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Simplemente que a través de las leyes, que a través de las cosas que apoyamos o que incluso podemos someter para aprobación, que sean leyes, proyectos que sean de bien para la nación y en particular para guiar al país hacia un estado en el cual la gente pueda sentirse confortable y diga, estamos viviendo en democracia. Democracia es lo que hace falta en nuestros países. Nos hace falta la libertad de expresión, nos hace falta el vivir de una manera pacífica, el vivir con justicia. Y creo que ese es el rol que Dios desea tener en un líder político cristiano que llegue para para guiar a la nación a la justicia. José fue un ejemplo de ellos. Daniel, por ejemplo. Daniel estableció un estándar muy alto de integridad. Él propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué increíble. Y creo que el estándar que Daniel estableció fue muy bueno. Y es algo que como políticos cristianos deberíamos de ver el día de hoy. Para todos los políticos cristianos, de que establezcan un estándar alto de lo que es moral, de lo que es justicia, de lo que son valores familiares, de lo que es guiar a una nación hacia un proceso de transparencia, donde no haya corrupción, sino que sea un país donde se pueda vivir con tranquilidad y donde todos puedan tener confianza en sus líderes políticos. Nehemías, un ejemplo increíble. Nehemías luchó por la transformación de Jerusalén desde Persia. Nehemías miró su papel como una persona que trabajaba muy cerca del rey, como un funcionario del rey. Nehemías vio su función como algo que Dios había puesto en su corazón y que estaba ahí no por casualidad, sino que Dios lo había llevado ahí para que la nación de Israel, en particular Jerusalén, fuera restaurada. Luchó por la transformación de su ciudad. Luchó por la transformación de Jerusalén. Y eso es algo muy importante. Otro ejemplo es Esther. Esther fue la reina del pueblo, la mujer que luchó por su pueblo, la mujer que arriesgó su vida por el bienestar de su pueblo. Y creo que si lo que nos mueve a la política es otra cosa y no el bienestar del pueblo, no el bienestar de la nación, estamos en la carrera equivocada. Esther arriesgó su propia vida para salvar a su nación. Y creo que un líder político cristiano debe de enfocarse y mantener en mente de que su idea, su propósito, su llamado, su rol, la causa por la cual está ahí, es porque desea el bienestar de su pueblo, el bienestar de su nación.
Ahora hay algunos consejos que me gustaría dar en particular a las personas que, que tienen en sus iglesias miembros que desean ir al campo político. O si alguno no está todavía en la política, pero está pensando ir al campo político. Algunos consejos prácticos para poder entrar en el campo de la política, en el campo del gobierno y del servicio público. El primer consejo es discipulado cristiano del que va a la carrera política. Debemos de guiar a la persona que está sintiendo ese llamado. En particular, los pastores deberían de discipular a aquellos que tienen el llamado político. Incluso si hay pastores de influencia en un país o en una ciudad, deberían de juntarse con los políticos que son cristianos para discipularlos, para guiarlos. El discipulado cristiano. Y es por eso que nosotros, acá en la Universidad Alberto Motesi, hemos diseñado esta maestría ministerial en gobierno y servicio público para que el político cristiano conozca los principios bíblicos, teológicos, para poder gobernar una nación, para que conozca qué es lo que Dios quiere de un político, para que conozca cuál es el corazón de Dios con respecto a esto de la política. Entonces, hoy tenemos muchos políticos cristianos que van de la iglesia a la preparación en ciencias políticas y se meten en la política y no han estudiado las implicaciones políticas de un hijo de Dios cuando se mete en este campo. Las implicaciones bíblicas, las implicaciones morales, las implicaciones de valores, que todo eso tiene que ver cuando entramos en un campo. Entonces, es muy importante el discipulado, la preparación. Un político cristiano no debe prepararse solamente en el campo de las ciencias políticas, sino que debe tener conocimiento bíblico teológico. Un político cristiano debe de tener un concepto correcto de lo que es justicia, misericordia al pobre y respeto al Estado de Derecho. Nosotros hemos visto cómo el Estado de Derecho se viola constantemente en muchas naciones. En algunas naciones, por ejemplo, una sola persona tiene el control de los 3 o 4 poderes políticos que esa nación tenga. Una sola persona. Entonces no hay independencia entre poderes políticos y eso trae corrupción. Eso trae tiranía a las naciones. Entonces, un político cristiano debe de entender muy bien que su visión y su llamado es para hacer la diferencia en ese lugar. Y su concepto de justicia debe estar bien claro. La Biblia claramente nos dice a nosotros que una de las razones por las cuales Dios castigaba constantemente a la nación de Israel eran por su falta de justicia, por su maltrato al pobre y por su maltrato al inmigrante, al extranjero. Entonces, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que ama al pobre y que lucha por el pobre y que escucha la oración del pobre y que está atento a la causa del pobre. Entonces, es muy importante que un líder político pueda entender el concepto bíblico de la compasión, la misericordia que Dios tiene hacia el pobre y que Dios espera que un político, que un gobierno respete los derechos de los pobres y que gobierne a los pobres de una manera equitativa y que luche para que los pobres puedan tener acceso a los recursos de una nación. Otro consejo importante es que debe tener una propuesta que alcance todas las esferas. Hay que recordar que no es el político que trabaja por los que votaron por él o que trabaja por su partido o que solamente va a beneficiar a aquellos que le apoyaron. No, el político es un siervo de todos. Y ese concepto de siervo es muy importante. Porque lo que pasa es que cuando una persona va a una posición política, llega a pensar que es el jefe, que es el amo,
que es el capataz, que es el líder, que es, bueno, el líder debe de ser, pero que es el jefe de todos. Y la realidad que no es así. Los que trabajan en el campo político son servidores públicos. Están ahí para servir al pueblo. Es el pueblo que los puso ahí. Es el pueblo que votó por ellos y deben de ser servidores públicos. Deben de estar ahí para buscar el beneficio de la gente y oír. Porque es muy bonito ver las campañas políticas donde el político llega, se acerca a todo mundo, se toma fotos con ellos y escucha a todo mundo. Y yo sí voy a hacerles justicia. Pero cuando llega al poder, se olvida completamente. Cuando llega al poder, simplemente sirve a las fuerzas poderosas del país y se olvida de los menos afortunados. Por eso es importante que nosotros oremos y clamemos que Dios levante una nueva generación de hombres y mujeres que sean como Esther, que amen a su pueblo y que busquen el bienestar de su pueblo en la nación. Otro consejo importante en cuanto a un líder político es que debe tener una visión completa pro vida. ¿Y por qué digo completa? Porque yo he tenido la oportunidad de escuchar políticos y personas que se llaman pro vida, pero no son pro vida, son pro nacimiento solamente. Porque hablan y pelean por las causas para que no haya abortos, para que los abortos se paren y son pro vida, pero no, son pro nacimiento. Y ya cuando el bebé ha nacido, bueno, que vea lo que haga, atiéndanlo como pueda. Mi lucha fue para que ese bebé naciera. Ahora ustedes preocúpense de ese bebé. No debe ser así. Un líder completamente y 100% pro vida lucha por los derechos del que no ha nacido hasta que llega el momento en que Dios decide que lo va a llevar. Debemos de luchar siempre por la integridad de la vida, desde la concepción hasta que llegue el momento que Dios los llama a su presencia. No solamente pro nacimiento, debemos de ser pro vida 100%. Eso es esencial, eso es muy importante para poder tener una percepción correcta de lo que la palabra de Dios dice, porque en la Biblia, una de las quejas mayores, como he hablado hace unos momentos, es el descuido de la viuda, el descuido del pobre, el descuido de las clases que son menos afortunadas. Entonces, Dios llama siempre a un gobernante a que sea un gobernante de compasión, de misericordia, con todos los habitantes del país. Otro aspecto importante y otro consejo, mejor dicho, es la transformación de la cultura. Cambiar la mentalidad que existe en nuestras naciones. En Guatemala, bueno, creo que fue en algún país escuché esto, que alguien dijo, bueno, nuestro líder político es corrupto, pero lo bueno que roba y deja robar. ¡Wow! Nuestro estándar cristiano no debe ser así. Nuestro estándar cristiano debe ser la transformación completa de la cultura en un aspecto que sea un aspecto completamente íntegro, moral, y que de verdad los valores del reino predominen en la sociedad donde estamos. Así que este es el tema que traía para ustedes el día de hoy. Ahora nos queda simplemente analizarlo. Quiero que usted reflexione en este tema para poder desarrollar este ensayo que va a escribir después de que haya visto este video. Y ahí tiene las instrucciones, se las he escrito para que las lea y entregue este trabajo pensando y proyectando cómo debe ser un líder político. Que Dios les bendiga y de verdad que ha sido una bendición estar con ustedes en esta clase.